Uy, tengo 10.000 FPS. Excelente. Mira nomás. Qué delicia. Outer Wilds. Vamos a mover más para acá porque luego hay cosas que no se ven. Ahora sí. Me parece correcto. Ya disponible. Peligro en Gorgona. Pues una nueva, ¿no? Porque no tengo ninguna de antes. Como que sin límites, carnal. 60, ¿para qué ocupas más? Obviamente no. ¿Cómo le pongo que no? Ah, pues ahí estaba que no. Resolución 3D al 800. Desenfoque, no, nada. Me voy a marear. Gama. Ahí está. Campo de visión. Este se ocupo más. Luego no veo nada. Todo. Muy alto, ultra alto. Bueno, no, vámonos a dejarla así porque luego valemos zorro doblado. Esta sí ultra porque pues... Conservar. Ahí está. Para atrás. Ahí está. Nueva partida. ¿Cómo? No. Los enemigos cuentan con menos salud e inflige... No. Normalita. Subtítulos, obviamente queremos subtítulos. Queremos subtítulos, weón. ¿Qué es eso de que luego hablo y no se oiga nada? Ahora vamos a ver cómo se escucha. Tal vez no se escucha nada y yo aquí hablando como tonto. Subtítulos. Así para que se vea bien. Así para que se vea bien. Vaya a ser que no lo... A ver... Sí. Sí está bien. Why stay earthbound when prosperity awaits you in the stars? Come to Halcyon, the only colony on the edge of the frontier, owned and operated by corporations. A trip of 10 short years will feel like mere minutes, thanks to the comfort and safety of your very own hibernation chamber. You'll wake up in a perfect society designed to maximize your productivity with guaranteed full employment. With only a minor term of service, you will become the master of your own destiny when you go out of this world to the Halcyon colony. Out of this world. This world. No, ¿por qué no se ven? Pícala todo. Aunque viene en inglés, weón. No eso de que no le sea nada. Es que no le sé, profe. Es que sos tontito, me va a decir. Así se ve, mira. Ah, pues sí se ve. Pero no viene en español esta cosa. Ah, Phineas Vernon. Tipo de la justicia. Hundreds of thousands of colonists left adrift out here forever, just to keep from damaging the board's bottom line. Disgraceful. Ahorita hago mi personaje, sí es cierto. A ver, vamos a ver qué dice. Aquí hay que tantearle, no hay que ser negro. Inteligencia. Tengo 6 punticos. Vamos a ponerle así mero. Percepción influye en el daño adicional por impactos en la cabeza y puntos débiles. Evasión de impuestos, sí, ¿no? Cerrajería, es para ser negro. Vida de un negro cualquiera. Cuerpo a cuerpo a una mano.
velocidad de ataque. Si es ataque, ¿no? ¿Qué es eso? Con armas cuerpo a cuerpo. Al melee, vaya. Este es para el daño cuerpo a cuerpo. Capacidad de cargo. Este es para cargar harto. Encanto. Hay que tener acá. Hay que ser como el Cepillín, amigo. Si no, como alto. Ultra. 2 puntos. Mentira. Infiltración. Medicina. Ingeniería. Uy, es que yo voy pa' Inge. Así, mira. No ocupamos más. Lo demás, así estamos bien. Uy, ¿esto qué es? Uy. Cuerpo a cuerpo. Cuerpo a cuerpo no, porque pues, ¿para qué, no? Vamos a ver. Yo digo que. Uy, perdón. Cada punto que otorgue esa defensa aumenta. Diálogo. Persuasión. Uy, métele persuasión. You could make a vicar doubt the law. Infiltración. Pirateo. Uy, sí. Things tend to vanish off tables whenever you're around. Aptitud. Sin aptitud aparente. Técnico de servicio de bebidas. A ver. Alción. Gente buena, pero se conforma. Un bartender, vaya, ¿no? Brebajes capaces de acabar con guerras y alimentar un acelerador supralumínico. No. No, este tampoco. Cajero, no supervisor, no. Enrollacables. Granjero, no. Catador de aditivos alimentarios. La nera, ¿qué es eso? A ver, ¿qué da? -3 de daño por rayos N recibidos. También hay que ver qué cosa da. Peón de cinta de transportadora. Técnico en medicina, grado junior. Mascota de equipo de Tosbol. Conserje clase sanitaria. Un conserje din. Hambre, lolo. Nombre. ¿Cómo que conserje? ¿Me vieron cara de qué o qué? Yo diría que... Vamos a poner que soy un médico. Aspecto. Uy, aquí estamos. Mira, vamos a poner que somos una doña. Una mujer, obviamente. No, el hombre está muy feo. Miren, más que es eso. Pensé que lo golpearon, pensé que lo agarraron. ¡Pum! Le rompieron la cara. No, así está bien, mira. Cabeza, ¿cómo que cabeza? Uy, está muy fea. Esta como que la dejaron, Está media fea. Uy, está muy fea. Esta está más o menos bien. Uy, no, esta está espantada. Haz de cuenta que le espantaron para siempre. Está muy fea. Este es un hombre. ¿Qué es esto? No. Igual ahorita lo podemos arreglar con... No. La primera es la buena. Ahí está. Mira, acá se ve así morena. Acá. Tono de piel. Uy, ya no me gustó. Ultra negra tampoco la quiero, ¿verdad? No queremos ir a la cárcel, ¿o sí? Este es blanca amarilla. Este café está sabroso. Y el corte le queda bien, Pero vamos, ahorita vemos. Frente. ¿Cómo la rotamos? Así se puede rotar. Frente horizontal. O sea, es para... Si está muy ancha, ¿no? Creo. Es que no se ve. Sí, ya se ven las cejas. No la queremos tan frentuda. Así algo finito, algo bonito. Prominencia de frente. Eso sí es ¿no se ve de acá de lado? Sí, mira. Mira, no la queremos chocada, ¿verdad? No la queremos estampada tampoco. Así. Frente vertical. ¿Cómo que vertical? Sí, o sea, la altura. Que sea media enojona, así que de esas de las que te pegan porque que estás tonto.
Ojos. Los queremos pegados, pero no tanto, porque los ven medio... Es que separados se ven de tonto. Mira, mira, mira. Algo así, algo bien, dije a la chaviza, ¿no? Tamaño de ojotes, unos ojotes. No, tampoco. Así, así. Ojos verticales. No tan arriba. Mira, unos normales para que te queden delineados acá. Mandíbula. Uy, no. Mira, así bonita. Así. Uy, es que ahorita va a salir un hombre, huevón. Fíjate que yo siempre dibujaba hombres. De morrito, ¿no? Porque... Pues porque me gusta Goku y todo eso, ¿no? Pero pues ahorita ya no. Ahorita ya no, Lolo. Y pues así nomás no, ¿verdad? Pero permítame tantito, jóvenes. Jóvenes. Se nos terminó el tiempo, jóvenes. ¿Cómo así? A ver, ¿en qué nos quedamos? Tamaño de boca, no, en la mandíbula. Pero eso está bien. Tamaño de boca, una bocota no me gustan. Una boquita así finita. Boca vertical. No la quiero tirada para el piso. Digamos que así. Tamaño de nariz. Es que tiene una narizota horrible. Vamos a afinar gustos. ¿Cómo se ve de lado? Así está bien, así está bien. Me parece bien. Inclinación de la nariz. Uy, esto está raro. No, así se ve, pero si están los feos y luego sigue esta. Mira, fíjate, yo no me había fijado que hay muchas que tienen una nariz como así, se ven bastante bien. Mira, algo así, ¿no? Anchura de nariz. Así no. Tampoco la queremos súper chiquita porque pues se ve medio extraño. Ahí está. Nariz vertical. ¿Cómo que vertical? No, se ve horrible así. Una nariz más o menos larga. A ver, ahí está. Ahí estamos más o menos bien. Mejillas, hartos cachetes. No, tampoco tanto, ya me pasé tonto. No la queremos aguadísima. Si no venimos del ejército, Lolo. Vamos a ponerle... Pues así está bien, ¿no? No sé, algo ya no me convence. Ahí está bien, creo. Supongo, amigo. Pelo. Otro pelo. Están muy cortos, tú. Uy, este es de negro. Mira, este así se ve bien, pero con un tono de piel más negro. Este se ve muy tímido. No, tampoco. Uy, se ve más o menos, más o menos. Casi latinamos, Lolo. No me gusta ninguno, tú. Uy, no la queremos tapada. Una acá que es... No, hombre, ¿qué es eso? Está pelón. No. ¿Cómo que pelón? No, estos son de... Hombre. Pelona, mira, pelona para que se le quite. Para que no se ande quejando. Es que sí se vería bien, pero más morena, ¿sabes? Color de pelo. Y si la ponemos más blanca, a ver. Tono de piel. Mira. Así se ve bien. Es que el otro es un moreno delicioso, ¿sabes? Y acá es un blanco. Bueno, está bien así. Vamos a dejarla así. Pelo. Como cabello facial. No. Peinado. Es que no me gusta ninguno. Y pelona, pues tampoco, ¿no? Esa se le vería bien, pero bueno, más en el espacio. Es que no se le ve la otra parte de la cara. No me gusta. No con coletita o algo. Se ve media golpeada, ¿sabes? Como que ya abandonada por el mundo.
ya ese, ¿no? Ya ni modo. Uy, morado, se le puede poner morado, qué delicia. Pero vamos a ser más realistas, ¿no? ¿Este qué color es? Un rojo muy rojo. Un naranjoso, como me gustan. Este es un castaño, pero... Ya, mira, así se ve bien, ¿eh? Ahora vamos a cambiar el pelo. Ah, uy, ahí está. Ahí está lo que yo quiero. Ahí está, Lolo. Mira, con cualquiera se ve bien así. Es que tiene el pelo naranja, no. Es otro rollo, Lolo. Es que es lo que luego no me gusta. Ese se le ve bien, pero no. Es que estos están muy tontos, de plano. Este se le ve bien, pero le faltaría una coletita atrás, porque no, algo no me concluye. Este igual se le ve bien, pero no. Esto ya es de... No, esto es de primaria. Este igual se le ve bien, pero... Van a decir, ay, no, weón, no quiero un machista, no, y es que lo tiene corto, no. O sea, este se le ve muy bien, mira, este se le ve muy bien. Hay varios que se le ven bien, pero... No quisiera que tuviera el pelo así siempre, ¿sabes? Eso es lo que... No. No sé. Está medio curioso, ¿sabes? Está medio extraño. Pero... Yo siento que... Vamos a dejar uno de por acá. Pero que sé, ya, si no nos vamos a quedar aquí siempre. Deja saber, acá unas bien enojadas, una así que pegue. No me puedo acercar a verla de cerca. No, hombre. Una así como enojada. Enojada dije. No tanto. Ese bien. Color del vello. No le puedo cambiar el color de las cejas. Oh, qué idiotez. No se puede. No, mira. Además, ¿yo para qué le voy a poner el bigote? Mira nomás. No, guácala. Ese le vería bien si fuera hombre. Pues no. No decir, ay, pues ¿qué tiene? Pues no, eso sí no va, eso no existe. Eso no existe, ya, fin. Maquillaje, a ver. Mira, ahí está. Ahí está el Supremacy Gold. Manchas. Uy, que tenga pecas, weón. A ver, espérame. Sí se puede, ¿no? No se puede, qué asco. Qué asco. Edad, pues joven. No, ¿qué es eso? Así. Ya no me gustó nada, ya se cancela. No, ¿qué es esto? ¿Esto quién nos hizo? ¿Un niño de 10 años? Uy, tiene un lunar. Así mero nos vamos a ir con el lunar. ¿No hay otro con lunar? Que la negra. No, ese ya tiene la pálida. No, ¿cómo se llama? Se me fue. Mira, ahí están las pecas. Con pecas somos felices. Así, mira. A ver. Si es más blanca, le quedará que tenga pecas. A ver. Comprobémoslo. Tono de piel. Estos ya son ultra negros. Esos ya no se ven bien. Sí, ahí está. O no, es que el de acá es el bueno, ¿no? Ese. Sí, así está bien. Ya. A ver qué cicatrices puede tener. No, ninguna me gusta. Pues si no es el guasón. Pues si esto no es el guasón. No, así está bien. Todas las manchas que era. Ah, no, puras incoherencias igual. Nosotros andamos limpios. Cleanest.
¿Ustedes qué dicen? ¿El de las pecas normales o sin pecas? Es que... Uy, weón, perdón. Este micrófono ni cómo mutearlo. Mira, esas son leves y se le ven bien. Y estas son poquitas más y está bien. Ya, esa ya es una exageración. Eso o el de oeste. Es que el de lunar. Así. ¿Cómo le doy que sí? Ah, siguiente. ¿Cómo te llamas? El negro del chips. El negro del chips. Así todo junto, porque pues así me llamo. No, vamos a ponerle algo más coherente. ¿Cómo se llama el canal? ¿Qué es eso del negro del chips? O sea, está bien, ¿no? Pero... Siguiente. Resumen. ¿Cómo que resumen? Ah, pues es lo que tengo, ¿no? A dos manos, mira, a dos manos soy más perrón acá. Compilo mejor las cosas. Trabajo mejor, dijera los chavos. Los chavos, la gente. Pues sí, no, sí está muy bien. Persuasiones para convencer a los tontos. Y como estoy muy guapa, pues los voy a convencer más. Los voy a hacer tontos. Voy a tener sims ahí. Voy a tener gente que me done como ahorita. No es cierto, ahorita no me dona nadie. Pero está bien que me estén viendo. Un saludo a los que me están viendo. Negros o negras. Siguiente. No, pero... no le puse los subtítulos. ¿Qué rollo? Looks to be your lucky day, my friend. Que tenga suerte. Algo así. No le entendí nada. Looks to be your friend. Me van a lanzar como Superman. Not likely, bootlickers. Uy, no, ya nos explotaron. Initiate skip jump. Nos balacearon los municipales. ¿Cómo es eso? Ya no nos alcanzaron. Qué bueno. Terra 2 Orbiting Laboratory. Status. Structural integrity down 25%. 25%. Shit. Entonces bueno, ya aterrizamos, ¿no? Es que lo empecé a jugar un poquito, pero no les spoileo nada. Ustedes véanlo. Ah, there you are. Wondering what's going on, eh? Bit of bad news there, I'm afraid. Your colony ship was inexplicably knocked out of skip space and forced to complete its journey at sublight speeds. This means that you and every other colonist on the Hope have been in suspended animation for 70 years, give or take. Normally, reviving someone after so long leads to some quite horrifying results. It's called explosive cell death, but it's really more of a liquefaction. Something wrong? Oh, yes, well, not to worry. I've pumped your body full of a special concoction I devised to keep you from dying so horrifically. Hopefully at all, but I guess we'll see. Unfortunately, I used the last of my chemical supplies saving you. I know it's a lot to ask, but I must have your help securing more if we're to save the rest of your fellow colonists. I'd see it done myself, of course, but the board has a sizable bounty on my head. Skip. Now, my ship is inoperative, but I've managed to hire a smuggler. Ya luego lo entendemos. Es que, pues, como... Si por eso le puse que subtítulos... No, qué idiotes. No, qué idiotes. Can you hear me? Is this thing working? Ah, there you are. Now, where were we? Oh, yes, the smuggler. His name is Hawthorne, and he should be waiting for you at the landing site. Órale, pues. He's to be your chauffeur, so to speak. Not to worry, I'm told he's a specialist. Dashing gunslinger, one-of-a-kind ship, that sort of thing. You'll like him, I'm sure. I've also outfitted you with a simple wireless monitor, so I can track your progress. I'll check in with you as soon as you land. Good luck. All the colonists are counting on you. Estamos
vamos conmigo, órale va. Si se me caen las llaves ya ni modo, no te confío en mí. ¿Para qué confías en mí? A ver, que yo soy un persuasor, alguien que persuada a la gente. Te voy a persuadir de que me compres cosas. Ya viene lo bueno, ya viene la acción. Ya vienen los plomazos, dijeron los ¡Wala! Negra me dio un drop bien feo de FPS. Hawthorne should be close by. What in law's name? Is that him? Oh, that idiot. I told him to plant the beacon and move away, not stand there holding it. Oh well, no sense in letting his ship go to waste. No puedo agarrar las de estas. Hawthorne won't mind you taking his ship. Better you than the board, huh? Sí, ¿no? Not sure I trusted the fellow. Might have gone after the bounty on my head. ¿Cómo? Shame about the whole squashing thing. Nasty way to go. Me hace bien bonito, la verdad. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no, negro? ¿Sí o no? A ver, espérate. Guardar partida. Aquí no voy a hacer de que se va la luz y ya valió, no lo. A ver, vamos a ajustar este idiotez. No quiero esa. Pero qué estupidez. Usar los títulos en cinemática. Sí. Si no, no lo entendemos, tonto. Solo se puede cambiar el menú principal. Ay, no, qué estupidez, Lolo. Esto ya está. Sí. Sí, está bien. Que le corramos para acá. Guardado con éxito. Muy bien que hace guardado. Me agacho. Control left. Este juego tendrá soporte para... Mira una rana. Es una rana. Tendrá para control. Ojalá que sí. Para disfrutarlo más perrón. Ojalá que sí. Uy, ese drop, ¿qué? Mira un tonto. Mantenía esa hurtadilla, se aprovecha la hierba alta. Agarrar. Coger. Sustraer. Úsalos para evitar contacto con el enemigo, para acercarte a hurtadillas. O sea, me voy así, como menso. De conciencia que aparece sobre las cabezas. Ok. Canedo asustadizo. Asustado de ignorancia. Ok. Y la se espantó, se paniqueó. Dijo, uy, weón, que vi algo, tú. Está paniqueado ese tonto. Ni qué hacerle. Una luz. No hay nada, no hay pistolas. Ahorita me dan una. Me tienen que dar una, si no, ¿cómo? Desinstalar. Oh, sí, cierto, se me había olvidado. Ahorita lo desinstalamos, sí, para que no haya tirones. La negra. Mira. Easy now. You've been frozen for a while. There's bound to be unforeseen side effects. Imprevistos. Estas ranas las quiero reventar. No me mato. Uy, sí me maté. Estás en las últimas. Mira, es oxígeno. Bueno, ahí dice, quién sabe, a lo mejor no. Hey, you, come here. Come here. You've tried the best now. Now try the rest. Es claro. Spacer's choice. Oh, wow, that stings. Medicina 5. Vale, va. Mira, me dio una. Looks like the bleeding stopped. I owe you one. Hope you don't mind me omitting this little exchange from my report. Spacer's Choice doesn't like us accepting outside help. We were out on patrol.
I saw a marauder camp up in the hills. Thought I could take him. Y no, Then por my gun tonto. misfired. Right through my side. I mean, what are the odds of that, right? Sí, por Just tontito. barely scraped Por by andar with my life. rusheando. Crawled in here and blocked off the exit with those canisters. Hay que contestarle así por Spacer's negro. choice policy clearly stipulates that dead and as good as dead are two completely different properties of matter. Unless I'm dead, I'm contractually obligated to attend to my post. I will report that illegally grounded spacecraft if it is the last thing I do. See those canisters by the entrance? Marauders come sniffing around in here, and I can take them all out with a single shot. Not bad, huh? Persuasión, intimidación, eres un inepto. O dame tu arma antes de que acabe queriendo malvas. Tengo una idea mejor. Dame tu arma e iré a buscar ayuda. Mentira. Persuasión. Yeah, okay. You look like you know your way around a gun. Got some spare ammo, not counting the bullet in my side. Here, you can have my saber too, for patching me up and all. All Spacer's choice weapons are now 30% less likely to malfunction. You've tried the best, now try the rest. Spacer's Okay. choice. Yes, nailed it that time. You hit your head or something? You're in Emerald Esmeralda. Vale. We're a Spacer's choice community. Okay. Edgewater's a little ways down. Prettiest place in the Vale. Be sure to stop by a provisioner's for a can of our famous salt tuna. Tuna fishing. Pues este lugar. The Hope? Is that some sort of fancy new drug? Are you with Auntie Cleo or something? No sé. Don't take this the wrong way or nothing, but I'm not allowed to fraternize with Cleo workers. Company policy. Políticas de privacidad. Ya voy tonto. Inútil. Lo puedo matar. Se puede matar. Thanks for patching me up. A ver qué más dice. You hit your head or something? Ah, vale. You're in- No me lo puedo brincar. No, ok. Ah, sí. Qué buena. No hay nada para lootear. Sí se puede morir. Sí se pudo morir. Casco antidisturbios. Enemigo asesinado, más 100 de XP. Mira, ya ves, era enemigo, entonces. Salsa tártara. Comida. Agarra toda la comida posible. Uy, sí se murió, ni modo. Qué lástima. Damn it, my ears! Oh, what just happened? Can you hear me? What in the... This... Ah, what the fuck. 32 de XP. ¿Qué me dio? Ya ni vi. ¿Otro? ¿Dónde? Está allá afuera. ¿Pues otro? No, ese no es. Excelente, me parece excelente. Madre tijito. Piel de ratrucha. Creo que aquí hay gente. Dilatación táctica del tiempo. Compilaciones derivadas de la reanimación. Puse el botón de dilatación táctica. Ah, es con la Q. Ah, es como la del Hitman. Es como la del Max Payne. Ok. Está bien, me parece correcto. Merodeador. Ah, no, se mueren de uno. Ah, es que mi munición no sirve. Spacebar. Oh. No tenía nada. Qué asco. Pero tampoco tenía... Ah, sí, mira. Sí tenía cosas deliciosas. Ahora de gays. Es que son gays. Obviamente. Bueno, es que no debería estar claro. Pues por eso lo elegí. Electroganzúas.
loco, O sea que me faltan cosas para piratearlo. Ah, mira, ahí está. Ya las conseguí. Jijijiji. Oh, mira qué delicioso. Báculo telescópico. Excelente. Has encontrado una nueva arma. El botón de cambio de arma. ¿Este? No tengo otras. Con este hago un cachazo. A ver. No se revienta nada. Qué asco. Qué falta de realidad, la verdad. ¿No les pasa nada a estos tontos? Nada más saco. ¿No es donde se desmembra? Ah, pues en el Fallout. Mañana juego Fallout. El New Vegas. ¿Hay más tontos? Sí, hay más tontos. Déjame escondo como el Snake. El Snake Eyes. Vienes para acá, amigo. Vienes para acá, te quieres morir, amigo. A mí no me dispare, tonto. No se murió ese tonto. Es el inmortal, ¿o qué? ¿Qué te sientes? ¿Qué te sientes, hijito? Hijito. No sé para qué me hago de... Que disque de... Que no me ven y le estoy viendo disparando a todo. Pues faltaba este, ¿no? Sí, me faltaba este. A ver, ya recuperé toda la munición y todo. Oh, ya vi la barrita donde te dice lo que te falta para... ¿Cómo se le dice? Pues para que puedas usar tu habilidad esta del Dead Eye. Ahí llegamos, mira. ¿No puedes parar las de esas? Se me fueron. Otros merodeadores. Ah, no, esto es gente. ¿Me vas a matar tú, tonta? Don't know where you came from, stranger, but you best keep your head down. There's marauders hereabouts, and worse, landing violators. Gall on that rung leech. Landing in the Vale without using an official Spacer's Choice landing pad. No puedes. I'd slap him with a fine if it weren't for all these marauders shambling about. Oh, pues. Eso había habido. Me encontré una... You out of your mind? No way. Once we've dealt with these marauders, I'm hunting that sick freak down. I just, need a couple of winks to catch my breath. Stretch my legs, son. Persuasión. De polada. Satisfacción al cliente. Seriously? But those marauders will... Ugh. You know what? You're right. It's time we cross those marauders off, find whoever owns that ship, and file a full report. Then it's gonna be fucking laminated. Here we go. Uy, que me van a disparar a mí nomás. Ya quedaron. Claro, pues yo les dije. Intimidación. This is gonna take a lot of paperwork. Paperwork. ¿Más gente? ¿Hay más de estos? Sí, ¿no? Yo los vi ahorita.
Ya no veo nada. Deja voy para la nave mejor. No vaya a ser. No me puedo deslizar. Teniente Mercer. This is gonna take a lot of Otra people. vez. Please be informed that this vessel contains no valuable plunder. Está bien pues, mija. Smile for my surveillance device, Marauder. I am tracking your every move. Si hay nada. Marauder, please be informed that ignoring me is dangerous for your health. No la puedo piratear. No. Unauthorized access of spacefaring vessels is a crime. Please submit yourself to the authorities. Hello, Marauder. I am Ada, the autonomous digital astrogate. Please be informed that I am authorized to use. Please return any misappropriated equipment and exit this vessel in an orderly fashion. Failure to do so will result in your immediate destruction. I have been programmed to communicate with diplomacy and tact. Jettison procedures initiated. Disengaging airlocks. Preparing to eject all. You are still here. My deception protocols have failed. I have been Jiji, programmed. quedó. This vessel is the registered property of. I am incapable of accepting orders from. Se murió y nada más. I No sabía. understand. I will require some time to process this information. I am programmed to take orders exclusively from Captain Hawthorne. If I accept your orders, then you must be Captain. I understand. You are speaking metaphor. You wandered outside this ship and experienced a permanent, life-changing. Welcome back, Captain Hawthorne. I extend felicitations and. I understand. You are going undercover with an alias. I will update. Unfortunately, our engine is currently inoperable. Our main drive suffered a critical power failure, and we were forced to make. The main drive's power regulator has been irreparably damaged and must be replaced. Astutely observed. However, the probability of locating a power regulator within a worker settlement falls within. High-capacity power regulators are sometimes employed in the electrical networks of work. I have taken the liberty of printing you a new Captain's Identity cartridge. Please try. This cartridge identifies you, Alex Hawthorne, as the registered proprietor and captain of the Unreal. Sí, sí, sí. Thank you. I appreciate. Best of luck in your search for a power regulator. Okay. Entonces puedo sumar aquí o acá, ¿no? Diálogo, sigilo, tecnología. Aplomo, ¿qué es eso? Oh, todos esos me dieron. Ahí está. Listo. ¿Qué más hay aquí? Due to.
Selección de ventajas, ok. Más 50% de solvencia. Ya no tengo nada. Catastrophic power failure. All doors will remain on security lockdown. Estupidez. These are the crew's quarters. Alex preferred to travel alone, but he always had me. No hay nada que pueda abrir. Nada. Nada. These surveillance devices allow me to monitor you constantly. Please ignore them. Ay, ¿cómo pues? The ship's engines cannot be powered until a replacement regulator has been properly installed. Iba aquí, supongo. If you possess a power regulator, please insert the part into the appropriate slot, which is this one. Me tengo que bajar así porque luego me hago 10.000 de daño otra vez. Y eso no lo queremos, ¿o sí? If your equipment is in need of repair or modification, the Crux 2000 workbench is at your disposal, Captain. Oh, mira más. Venga, esta pantalla. ¿Esto qué es? DPS 73. Año 51. Esta pega más que esta. ¿Por qué o qué? Nada, estamos bien, ¿no? No nos falta nada por el momento. Sí, es todo. Say, this wouldn't happen to be your ship, would it? Because you sure walked in it like it was your ship. And if this ship is yours, well, ma'am, you owe Spacer's Choice a hefty fine. Afraid we gotta dock your pay. Atacar. Oh, by the law. I'm so sorry. I had no idea we had an inspector coming. If you'd like to speak with my manager, I report to Constable Reyes, and Edgewater's not too far. Just follow the road east of here, over past the cemetery. Now, if you'll excuse me, I need to inspect the crime scene before I make my report. ¿Tonto quién es? Marauders, deserters, illegal landing. What is this colony coming to? No puedo hablar más con esta vieja. This is gonna take a lot of... Ah, otra vez. Vieja tonta. ¿No hay un mapa? Oh, sí hay un mapa, mira. Tengo que ir para acá. Pero como de por acá, ¿no? Voy a ir para acá. Así que por acá hay un... Por acá hay algo, ¿no? A ver. No vaya a haber gente. Uy, weón. ¿Cuántos son? Son 2. Nos moriremos.
Son un montón, weón. No, no, no. Son todos. Creo que sí. ¿Quién sabe? Porque se escuchan más. Ah, sí hay más, weón. Hay uno grandísimo. Hasta así se llama. Cuestión de armas. Sí, sí, sí. Ya se va a romper, Lolo. ¿Valió la pena? Puede ser. Tontito. Tontito. Otro tonto. Pero vamos a cambiar de arma, no tengo otra. Aquí no, si no hay nada, que coraje, a ver. Ah, no, sí hay. Todavía está un fusil. Este no hay nada. Sí, en cosas que caminan, Lolo. Dormir, no, cancelar, yo no quiero dormir. Pase más rápido. Solo puedes, ¿qué? Ni vi. Muy bien. Hay varias cosas. No, que no quiero dormir, dije. Un container. Nada más. Otro tipo de munición la que me están dando. Pero si me sirve. Una retratucha. No, nada por aquí escondido, guardado. No, ok. Esto ya lo agarré. Ah, no. Falta este tonto. Nada más. Parece que nada más. Sí, parece que nada más. Ok, a ver, ¿cómo pongo esto acá?
Oh, mira, una lanza. Uy, a ver cuánto hace daño. A su máquina. Está haciendo de noche. Pero tenemos que ir para acá, ¿no? Nada, no tenía nada. Bueno. Más gente. Que suena que caminan. Más paniqueando a la gente. Ok, quién sabe que agarré algo. Por acá habrá cosas. Por aquí tengo que pasar, de hecho. ¿O no? Creo que sí. Que para acá ya no veo nada. Canico Alfa. Vamos para todos lados. El chiste es aquí explorar. En estos juegos es explorar. Es explorar, mi chavo, es explorar. Más déjame aquí otra arma de esta sacar. A ver, esta pega 60. ¿Esto es lo que traigo, no? ¿O es otra cosa? ¿O es otro? 91. Vamos a ponernos esto acá. 70. No, man, no hay nada. Atasajeadas. A bloquear. Que tenía el supremo. Nada, ya lo robé. No, qué idiotez, Lolo. Vamos, armas, balas al menos. ¿Se puede nadar? Creo que no deja. Aquí no hay nada. Yo veo tirones, pero dice que no el juego. Ha de ser como se ve nada más. No me puedo meter por aquí. Tomen aquí cosas. Martillo de impacto. Y ya era todo. No hay más nada, no hay nada. No hay nada ya. No, qué asco. Qué chafotas. Bueno, tenía poquita munición. Estuvo bien. Estuvo decente. No le puedo decir que estuvo bien porque estaría mal decir que estuvo bien. Vamos para acá. Es que lo bueno de estos es explorar así para todos lados. Y si te matan pues ya ni modo. No le puedo pegar al árbol. Ah, no, qué realista, por favor. Bríncale. Ya me metí a su colonia. Robar. Ah, nomás este es un panteón que menso. Whoa, hey, where'd you come from?
robar, no me la puedo robar, ¿qué pasa? When you come from. Don't go ambling out in those hills. That's marauder territory, friend. Ya lo sé. ¿Cómo sabes que no soy una merodeadora? You talk too pretty for a marauder. Most of them just ain't safe out here. You'd best head into town. Avail yourself. Mentira. Ah, sí, claro. Pleased to make your acquaintanceship. I'd shake your hand, but I've been hauling corpses. Name's Silas. Junior in humor for the town of Edgewater. We're all ¿Quién tengo que hablar para conseguir un regulador de corriente? Got a knack for being discreet-like? There's money to be made, long as you keep your nose clipped. Edgewater is a company town, board-owned and operated. That includes the cemetery. None of us own our grave sites. We rent them from the company. Renting means money. Money means paperwork. Paperwork means signatures. Some of our families become a mite delinquent in paying their dues, you see? Four workers still haven't paid up. Phyllis, Conrad, Ludwig, and Martin Abernathy. He's a special case. You may want to twist his arm a little. He just is. Look, I don't want to get into it. Okay. Conrad's got a barbershop in town. Phyllis works at the cannery most hours. Abernathy... I ain't seen him in a few days. His domicile... You'll find him in town. All except Ludwig, that is. He's over by the landing pad. Yeah? You could look at it that way, I suppose. You could look at us and say, but you'd be wrong. We're survivors. Loyal Hang on, I'm doing some math in my head. 20, 30... Work's been real good to me. Fresh air, exercise. Only problem is the paperwork. Former people, yeah. Marauder's been Oh no. They are after the most precious loot of all. If those marauders swipe any more bodies out of my cemetery, company's gonna duck my pay. Ocupo hablar más. Fancy threads. That some kind of hibernation? Definitely not the junior in humor, that's for sure. Yeah? The colony ship? Are you talking about that old rumor? Some great big starship packed full... Ain't heard that one since I was but a stripling. Can't say it was terribly convincing as far as... Alright, easy now. Maybe you've been out in the sun too long. Why don't you head over to the cantina? Get yourself some zero-G brew. Something you run into any... No, no hay que sacarle Grave más. digging's a fine profession. Always work to be had, and... Yeah? Ni modo. I could really go for some salt tuna. I could really go for some salt tuna. Salt tuna.
Something I can do? Edgewater. Un porro, algo de aquí. No hay nada para robar. Uy, qué mal. Todo es de robar. ¿Qué tiene? Usar terminal. Concédele una muestra a Twitter de sus amigos. De Salatun. Acceso al terminal. Bienvenido, Animador Junior. Theodore Granger. Accidente laboral. Menos 13 grados. Ah, no. Animador Junior de Ganga Espacial. División de Valles Verdes. Asunto. Oferta especial. Lector. Suscripción de boletín de Club Animador se ha caducado. Tenemos que renovar tu suscripción. Una suscripción por si te mueres. Y no, ¿qué es esto? Recursos humanos de Ganga Espacial. División de Valle Esmeralda. Asunto. Texto oficial del anuncio. El cementerio de Frontemar pertenece a la empresa Ganga Espacial. La familia Ganga Espacial. Desde el primer día hasta el último. Ganga Espacial ofrece lápidas y parcelas en cementerios. Ok. Pero qué estupidez, Lolo. No voy a llevar todo lo que se pueda, la verdad. Todo. No, igual no me vieron, ¿o sí? Nah, no me vieron. ¿Qué decía por aquí? Hay unas letras. Community. ¿Por acá puedo entrar? Uy, sí. Excelente. Mira, más cosas para robar. Obviamente esto. Aquí te bañas. Oh. No, eso no me interesa. Uy, pero ahí están las cámaras. Es que estoy tonto. A ver, no. Videos, no. Aquí puedo dejar cosas. Digo el otro que se podía comer una, ¿no? ¿Qué pasa si le doy? Vamos a abrir. El allanamiento de la cerrajería, el pirateo y el asesinato están consideradas actividades ilegales y la sociedad no los ve con buenos ojos. Evita que te vean si quieres realizar estas actividades sin sufrir. Ah, ok. Ah, entonces no lo puedo usar cerca de alguien porque pues se enoja, ¿no? Derivador. ¿Pero qué es eso del derivador? A ver, aquí debe decir, ¿no? Derivador. Ah, no, su máquina, esto es eléctrico. Como la basura. ¿Cómo las puedo Sistema de armadura, esto está mejor. Armadura 9. Pues está muy fea. Pero sin
Bueno, no, sí con casco. Para que no me vean. Consumibles. Medicina 40. Adrena. ¿Qué es esto de adrena? Ah, sí, sí. ¿Qué es esto? Empuñadura segura. Mineral, derivador, una herramienta para piratear. Ah, es para piratear. Interesante, Batman. ¿Lo puedo hacer por aquí? No, pero qué idiotas. Pues creo que no hay nada. No, ¿verdad? Entonces dice que todo eso lo puedo hacer, pero sin que me vean, ¿verdad? Ok. Aquí tampoco puedo pasar. No, hombre, está todo tapado. Déjenme robarles algo, hombre. No sean así. Hombre, qué gente tan cuidadosa. No les voy a robar yo, porque pues sí les robo, ¿no? A ver... Ah, ¿por qué no puedo pasar? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, son las ranas esas. No, de nada me sirve eso. No puedo pasar tampoco por aquí. Ludwig Mayer. Ese es uno de los que debe, ¿no? Sección la front. Ah, beneficiarlo de diálogo. Pues sí, ¿no? Oh, tengo cosas disponibles. A ver. Tengo una. Así que voy a hacerlo de... Suma cualquier armadura. Pues sí. No tengo talentos. No, para el de diálogo. Ah, sí es esto. Sí. Todo está bien. Oh, mira. Oh, ya me acordé de este lugar. Ah. Work fortifies the spirit. El trabajo fortalece el alma. Vicario Max. Talking to the good vicar always lifts up my spirit. ¿Sí? Se enojará si me la llevo. Ah, no. Ni se dio cuenta el bruto. Lo puedo apuntar. Ah, no es como otros juegos que se espantan. Más bien ya que los mate. Hey there, Mary. Don't see you round here too often. Oh, I just came to talk to the vicar is all. None of us are above confessional. Sí, ¿no? Ah, es como el... What have you got to confess? You ain't thinking of deserting, are you? What? No. And I resent the accusation. Wasn't nothing but a question. Do excuse me. I must be on my way. Verity to you. Verity to you. No voy a hablar. Talking to the good vicar always lifts my... Our work fortifies this... Our place in the universe is... Talking to the good vicar always... Ah, de otra cosa, tonta. Work for our place. Ah, dicen lo mismo. Always lifts up my Pásate a spirits. punto así. Y te mueres. Aquí nadie está viendo, ¿sí? Yes, what is it? You're an outsider. Fantastic. DeSoto. Vicar Maximilian DeSoto at your service. Or Vicar Mac. I so rarely get new people to talk to. Name your poison. Anything at all. Spiritual counseling? This season's tossball predictions? The quickest way out of town? Ok. Busco un regulador de cómo sabes que no soy de aquí. ¿Qué clase de consejo? I've never seen you before, and there's been no paperwork indicating a transfer. Also, you lack the distinctive worker gaze. Usually either a deadening behind... Y nos
Oh, nothing could be further from the truth. I'm simply bemoaning the level of spiritual awareness. No, I am not. Though there is something to your accusation. It is wrong. I must double my efforts to elevate my flock. These are... Mechanical tomfoolery is well out of my purview. I suggest you take such matters to Mr. Thompson in the cannery. Oh, and a word of warning. If you're considering wandering around outside the safety of the town, you'd best be cautious. The marauders I met when I ventured outside the walls might agree with you. Bastards snuck up on me while I was dutifully hunting for a banned book in a collector's library. Barely escaped with my life. But you see, one of the reasons I transferred here was to get my hands on... If you managed to acquire it for me, I'd pay quite a... Se lo consigo. So you'll consider it? I do appreciate you here. It's a handwritten journal. A faded blue cover with the name M. Bakonu handwritten in the lower corner. I'll mark where I saw it on your map. Assuming you're serious? I just want to keep the writing out of layman's hands. It wouldn't do. It is not only a beautiful relic of a bygone time, it's also the thoughts of an early thinker on the nature of man's place, and not many in this colony could understand its true value. Thank you. Any progress on that matter we discussed? Please get it. What would... They who are not satisfied with their work are satisfied with nothing. No. How about, work? Selling? No. It is free for all who seek it. I'm sorry. Have you? These people need something. Anything they can grasp to survive. My apologies. The townsfolk are having a tough time of it. And they who are not... The OSI teaches that the Grand Architect set a perfect system in motion at the beginning of time. Contentment is found. The Order of Scientific Inquiry, also known as scientism to the layperson. Mock me all you want. I know my... You don't talk to the Grand Architect. Once the universe was set in motion... Fun. It concerns much bigger things than fun. We will eventually decode the plan and all its intricacies. Once we are... The future, the past, each person's place within the plan, all will be laid out before us, removing struggle and bringing... Some even believe this ultimate knowledge will unlock mankind's true potential, and we will all become akin to Grand Architect. Well, first there's the matter of the secret blood rites and animal sacrifices. Seriously, though, to truly understand the metaphysics involved, they who are not... You don't...
We will eventually decode the plan and all its intricacies. Once we are able to deduce the future, the past, each person's place within the plan, all will be laid out before us, removing struggle and bringing peace. Some even believe this ultimate knowledge will unlock mankind's true potential, and we will all become akin to grand architects ourselves, after a fashion. I would love to discuss the finer points of my religion with you. Oh, wait. Seriously, though, to truly understand the metaphysics. No le puedo robar. No, le voy a guardar lo de esta. Tonta que le vino a preguntar. Me dan ganas de reventarla, pero no. Hay que mantenernos tranquilitos. You think corporate's ever gonna visit? I'm not holding out hope. Staying long? We don't get a lot of visitors. Somebody's been rambling about some colony ship. Wonder what that's about. Staying long? Somebody's been rambling. Spacer's Choice takes care of its own. It's whatever. Tienda de Valle Esmeralda. Esta es la cantina. You read the latest report? Only the part that said we ain't making our quotas. If only McDevitt's folk hadn't abandoned us. Cannery could use those extra hands. Nothing we can do about that. Sure there is. We can have another zero-G. We don't get a lot of visitors. Staying long? Spacer's Choice takes care of its own. Spacer's Choice takes care of... Somebody's been rambling about some colony ship. Wonder what that's about. Manzapan. Lager. ¿Viste quién es? Never seen you here before. You a visitor? Welcome. On behalf of the Spacer's Choice family, let me welcome you to Oh, I ask myself questions all the time. For example, why do we spend money on these fancy latrines when we have a perfectly good wall outside? Oh, it's fine. I'm only on my third bottle. I don't start heaving up my guts as long as I can count the company lets me imbibe as much zero-G brew as I can afford. Even gave me a discount on account of my injury. You jealous yet? Yep. Got my mid stuck in a rotor wheel. Shredded my wrist up real good. Conrad went and sewed up my hand, but I couldn't do much about the pain. Boss was real generous to me, though. Got myself a 5% discount on zero-G brew. After the second bottle, the only pain I feel is emotional. Oh, you can say that again. The Spacer's... Hey, it's the visit. Numb to the bone thanks to zero-G brew. Zero-G... I don't know you. The Unreliable, you say? Never heard of any company I don't know what you're about, but this here's a Spacer's Choice drinking establishment. We're all loyal, hardworking...
really think so? That's kind of you. I've been trying to keep the floors clean. You got no idea. Guess I misreckoned you. Sorry about that. I didn't mean to be curt. We just got some problems. I can get you a drink if you'd like. Gotta ask you to enjoy your beverage within the premises, though. Can't risk you bringing a drink over to those deserters. You understand. Traitors. The lot of them. Bunch of folks decided they were tired of working and went out into the wild. Town's already struggling to make quotas, even without that band of slackwits abandoning their bunch of lazy, shiftless rung leeches. Anyway, enough about the... Hungry. Do you now? And what makes you think Mr. Thompson wants to talk to you? He's a busy man. You want to talk to Mr. Thompson, try ignoring your duties. He'll summon you up to that great big tower atop the cannery, and you'll get yourself a proper dressing down. Go ahead. I don't see how that's any of your business. You're the first to ask after me in some time. I'll give you that. But I don't have a story to share. My family's worked Spacer's Choice for 2 generations, and I've lived in Edgewater just about... Wanted to work in the sciences once upon a time. Would you believe it? That was a wild fancy. What happened, you ask? What always happens when you're dreaming. I just didn't have the brains for it. Asked too many questions. Wasn't suited to the work. So I did. Now that I'm behind a bar, I can ask all the questions I want. Important ones. Like, when are you gonna pay your tab? And would you like another round of cold, refreshing zero? Don't talk to me that way, please. Spent many years disabusing myself of that notion. Don't need you putting it back. Lab work ain't for me. Never was. Never will be. Spacer's Choice. They did. They gave me a life. Gave me a purpose. What's wrong with that? It's good, honest work. Pots and pans don't... Unless you're in Byzantium. I hear everything's automated there. Not that I'll ever find... Not so fast. I told you about my life. Your turn to tell me about you. So, what's your... What's there to figure out? Stands to reason you work for a company. You ain't Spacer's Choice. Could be you're within... Don't see what a Cleo worker's doing in Spacer country. Trying to eyeball the competition, are we? Ugh, is this the start of a joke? If you want me to laugh at your jokes, it's... Look, I don't know what you're blathering about. If you took a blow to your skull, you really... Anyhow, whatever happens outside the walls is not my business. Only deserters. My world is these 4 walls, that door, and a row of... Let me make something clear. Spacer's Choice has been real good to me. I start gallivanting around outside the walls, poking around in places I shouldn't be, learning things I've got no right to know. Won't ever catch me asking about the world outside.
Else the town's gonna say Amelia's gone soft. That Amelia's pondering desertion. There you go with that thinking again. Didn't anyone ever... I've said enough. People come here to drink their problems away. If they wanted to face their problems. I've talked enough about my... Suppose I did. Ready to talk about it? That right? Oof. You knocked your head in the cannery, didn't you? Injuries come out of everyone's pay. Says so right there in your contract. So, you want to... I know that serial drama. They were playing it just the other night. What was it called? You're right. I don't believe you. I'd advise you to keep that story unsaid. Don't want people thinking... Coming right up. Oh, I almost forgot. I'm contractually obligated to recite company. You tried the best, now try the rest. Go ahead. The Hope? No, I've never mixed a drink by that name. I could get you a rum and some... Wait, no, never mind. We're all out of something. Yeah, I got vague recollections of some... You feeling a bit flushed? Look, why don't you go set yourself down in the corner before... Then pretend you're drunk. Sober folk don't talk the way you are. Not unless they're looking for a trip to Tartarus. You're inviting trouble talking that way, and I don't want a part of it. Look, either shut your gob or stick a drink in it. We're done talking about this. Coming right up. We'll get you mostly drunk at half the price. Space. Go ahead. I've talked enough. I've talked enough.
It's not the best choice, it's Spacer's choice. And before you ask, I'm all out of deluxe salt tuna. All I've got is gourmet.